Y quiero darle la bienvenida a Camilo Prieto Valderrama, él es PhD en Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, embajador académico también del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear en Austria. Doctor Prieto, bienvenido a la tarde de NTN 24, un placer tenerlo. Un gusto saludarlos. Ahora, doctor Prieto, esto no es gratis. No es que también hubo un peromaníaco, entonces uno y entonces se incendió esto y pasó. Es de los incendios más grandes en la historia, primero de California, que cada año además vemos que hay incendios importantes. Esto no es gratis, es seguir llamando a que el clima, que hay un cambio climático que está afectando al mundo como tal y todavía parece que no despertamos y no nos damos cuenta. Estamos en una tormenta perfecta en esta ocasión. Por un lado tenemos un fenómeno de fondo que, como bien lo ha señalado, es el cambio climático con un incremento de las temperaturas globales, con una intensificación de los fenómenos extremos como son las sequías y las lluvias. Pero a esto se le añaden otros elementos para armar la receta. Por un lado, tenemos los vientos de Santa Ana, que particularmente en esta ocasión han tenido una intensidad muy importante. Hay que recordarle a la audiencia de NTN 24 que los vientos de Santa Ana no son un evento de cambio climático, pero que sí se pueden intensificar con ocasión de esto, del cambio climático. Ahora, si a esto le sumamos una inadecuada planificación urbanística, es decir, desarrollos urbanos en lo que técnicamente se conoce como ojo de buey, es decir, donde se sabe que existe un mayor riesgo de desarrollar este tipo de eventos, es decir, de incendios, eso dificulta la gestión del riesgo, porque hace que haya mayor vulnerabilidad por donde se va a ubicar la amenaza y se produce, insisto, ese fenómeno de ojo de buey. Y a esto le sumamos las manos criminales que están presentes en todos los lugares del planeta. Esto no es solamente en Norteamérica, por ejemplo, acá en Sudamérica, especialmente en la Amazonia, primer trimestre de los años, cuando no tenemos una presencia del fenómeno de la niña, sino en las condiciones usuales, que se intensifican más, fenómeno del niño, se habla de que al menos un 90% de los incendios, este dato pareciera exagerado, pues lo que muestra la evidencia está relacionado con las manos humanas, es decir, con aprovechar esas temporadas de sequía para intensificar y amplificar estos fenómenos. Ahora, Camilo y Dania Chirinos les saluda. Ciertamente, como dice Andrea, esto no es gratis, pero usted menciona una arista importantísima que es el control de riesgo. Si esto ocurre cada año, ¿por qué no tomar previsiones? Entiendo que en esta oportunidad no se cortó la maleza, como debería hacerse, no había cortafuegos, no se prepararon lo suficiente, pero ¿cómo así? Si cada año vemos que se repite una situación. Mire, estás señalando algo importantísimo y que ejemplifica la mal adaptación que estamos haciendo los seres humanos, porque no estoy hablando de un país, estoy hablando en general, frente al nuevo clima y frente a los nuevos fenómenos extremos. ¿Qué ocurre? Que se habla mucho de mitigar, ¿no es cierto? De mitigar el daño, de reducir el daño, pero no se habla de adaptarnos. Entonces, esa corta visión que hay en invertir en cómo poder gestionar el riesgo, que es lo que está señalando, entendiendo la gestión del riesgo de la siguiente manera. Es cómo me anticipo a manejar la vulnerabilidad ante una amenaza. O sea, si se combinan esos dos factores, se puede gestionar el peligro. Pero cuando se deja al azar y se deja, vamos a ver qué ocurre, pues evidentemente viene una potenciación de la capacidad de daño de estas tragedias. Y seguramente esto, lo que voy a mencionar, no lo digo con un ánimo catastrofista, sino es una realidad. Fíjense que nosotros miramos la historia de nuestra especie, de los Homo sapiens sapiens, alrededor de unos 300.000 años, cómo nos hemos adaptado a los diferentes cambios climáticos, a los diferentes periodos glaciales o interglaciales, migrando. Hemos poblado el mundo literalmente escapando y buscando un clima mucho más asequible para poder desarrollar nuestros asentamientos. Ahora eso no se puede hacer, ¿sí? O sea, no puede ser que nos adaptemos simplemente migrando o esperando a ver qué pase, sino tenemos que adaptarnos no por catástrofe, sino por diseño, con planeación. Y el gran desafío que tiene la humanidad, no solamente para esta década, sino para lo que queda de siglo, va a ser invertir los recursos técnicos, humanos y financieros en la gestión del riesgo frente a la prevención del daño que puedan generar este tipo de fenómenos extremos.
Doctor, pero frente a eso hay un tema también de políticas públicas, porque sumado a todo lo que usted dice, aquí los bomberos de California advirtieron hace un mes que los recortes del presupuesto iban a afectar este tema. Nuestro corresponsal en Washington acaba de decirlo y al gobernador Newsom le están cayendo todos porque hubo recortes de presupuesto en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, que se están yendo para otro lado de esos presupuestos o, como usted dice, ni hay previsión, pero tampoco parece importar. Por supuesto, yo creería que una consideración que deberían tener todos los países del planeta es que los recursos de la gestión del riesgo deberían ser intocables y de hecho deberían seguir creciendo. Porque, claro, pareciera que ante la audiencia no genere mucho ruido y mucho problema de la opinión pública restar esos recursos mientras no pase nada. Nadie se da cuenta, nadie se entera. Pero cuando viene el problema, como estos, insisto, cada vez van a ser más frecuentes y no solamente frecuentes, sino intensos, que es, ahora lo estamos viendo con las sequías, pero seguramente también ocurrirá, ahora que se active nuevamente la temporada de huracanes en el Caribe, vamos a ver un fenómeno similar y ojalá no estemos teniendo nuevamente una conversación de estas en las que se han recortado recursos específicamente para la gestión del riesgo. ¿Qué ocurre? Que hay una interpretación errónea de normalmente ver a los cuerpos de socorro inactivos, de verlos quietos, ¿no? Uno pasa por el lado de una central de bomberos, entonces ve los vehículos parqueados y dice, oiga, pero esta gente pues como que no desarrolla mayor trabajo. Resulta que estas personas todos los días tienen que estar entrenándose y todos los días tienen que estar actualizando protocolos, porque no es que se entrenaron un ratico en su vida y ya eso los dejó listos para el resto de la vida, sino que tienen que mantenerse actualizando, manteniéndose en forma para poder atender este tipo de hechos. Y además hay algo también relevante que ustedes han señalado en esta entrevista y se relaciona con la escasez del recurso hídrico. Fíjense que acá estamos entendiendo no a la fuerza y en medio de una tragedia, como no solamente la disponibilidad de agua es fundamental para poder vivir y como tener nuestros recursos mínimos de hidratación, ¿verdad? Sino también para poder controlar las conflagraciones. Entonces el estrés hídrico en sí mismo no solamente es un problema de salud pública y de supervivencia intrínseca del ser humano, sino que también es indispensable para poder controlar este tipo de eventos. Y por eso la protección de los recursos hídricos, el ordenar la urbanización alrededor del agua, es un asunto que ya no es solamente de diseño arquitectónico, sino de supervivencia. Gracias por esa claridad. Camilo Prieto Valderrama, PhD en Cambio Climático, Salud Ambiental de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, nos acompañó hoy. Gracias, doctor. Es un feliz día. Gracias para usted también.